Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, Padre, te quiero dar gracias por la vida de mis hermanos que están aquí hoy reunidos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos has traído con bien, Señor. Tú has sido bueno con nosotros en esta semana que pasó, Padre, y hoy venimos a alabarte, a darte las gracias, mi Señor, y a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que utilices grandemente a mi hermano Abner, Padre, a mi hermano Víctor, mi Señor, que son los que nos impartirán en esta mañana tu palabra, mi Señor. Úsalos grandemente, Padre. Te pido también por este servicio, Señor, que es para ti, Padre, que es consagrado a ti, mi Señor, que sea de tu agrado, Padre, y todo se hace para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Te suplico también por aquellos hijos tuyos que no han podido venir por causa de alguna enfermedad, Padre eterno, que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre ellos, mi Señor, que tú los cuides, que tú los bendigas, Padre, para que el siguiente domingo nos podamos reunir nuevamente, Padre, como la gran familia que somos, Señor. Te pido pues, Padre, por aquellos hijos tuyos que apenas vienen también en camino, que los traigas también, Señor. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Salmo 156. Dejo el tiempo, hermanos, con nuestro hermano Abner. Hola, hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Antes de la reflexión de la Santa Cena, quiero informar que Dios mediante el siguiente domingo, May y yo vamos a estar visitando otra congregación. Vamos a estar en Veracruz y bueno, si no nos ven por aquí, ya saben que estamos bendecidos y siendo de bendición para otros hermanos en la fe. Muy bien. En Colosenses, el apóstol Pablo nos lleva a una especie de, no contradicción, pero pareciera que nos quiere confundir con algunas palabras. Habéis muerto, habéis resucitado y ahora haced morir. ¿Cómo es eso? Habéis muerto, habéis resucitado, ahora haced morir. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3. Hay que entender esto, por supuesto, desde una óptica espiritual, no física, porque la física va a venir después, cuando Cristo venga. El hacer morir y el resucitar tiene que ver con una óptica espiritual, pero el haber muerto y haber resucitado, óptica espiritual, y el hacer morir con una determinación de cambio de vida. Muy bien, capítulo 3. Habíamos dicho en la prédica anterior de que en el capítulo 2, versículo 20, dice: habéis muerto con Cristo y no necesitan tantas cosas de los rudimentos de la vida, filosofías, etcétera, etcétera, porque ya habéis muerto con Cristo. Y el capítulo 3, versículo 1, dice: habéis resucitado con Cristo. Por tanto, decía el domingo pasado que debemos buscar las cosas de arriba,
y donde está todo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Pero ya en el versículo 5 dice, haced morir. Por eso llevo a pensar, ¿cómo es eso, Pablo? Nos dices, habéis muerto con Cristo, luego nos dices, habéis resucitado con Cristo, y ahora nos dice, haced morir. Repito, el habéis muerto con Cristo y el habéis resucitado con Cristo es nuestra relación con Cristo. Muerto a muchas cosas del pasado, resucitado a un nuevo estatus de vida, y esa nueva resurrección debe llevar a hacer morir una vieja naturaleza que hemos heredado desde Adán. Desde Adán. Como los que asisten domingo a domingo y se quedan en el discipulado, saben que por más que seamos cristianos y por más que hayamos sido bautizados, como dijera un padre de la iglesia, hablando del bautismo y de la naturaleza pecaminosa, de que este sinvergüenza sabía nadar, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa no se murió con el bautizo, sabía nadar. Sí, está hablando de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado desde Adán y que está con nosotros y por el cual Pablo en Romanos 7 va a decir, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Hay un conflicto en mí, dice Pablo. La vida cristiana entonces va a consistir en hacer morir esa naturaleza pecaminosa que todavía hay en nosotros. Algunos de los que están aquí quizá no cumplieron el haber muerto con Cristo y mucho menos tienen el haber resucitado con Cristo, pero lo que sí tienen es que están vivos y haciendo vivir su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que sí tienen. Pero algunos de los que están aquí, cristianos verdaderos, ya han muerto con Cristo, ya han resucitado con Cristo, por supuesto en la realidad espiritual, y están día tras día, haciendo morir la naturaleza pecaminosa. Y aquí el apóstol Pablo nos da unos ejemplos, y leamos por favor, versículo 5 en adelante, dice, hacer morir, esto es un imperativo, hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hasta aquí por el momento. Cuando dice que es idolatría, es un poquito complicado definir. ¿La avaricia es idolatría? ¿Amor al dinero? ¿O fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia es idolatría? ¿Se refiere al último sustantivo en la lista o engloba todos los anteriores para decir que es idolatría? Porque el tener deseos sexuales desordenados y es querer para sí satisfacerse a sí mismo es una forma de idolatría también. Y Dios aborrece la idolatría, porque yo me amo a mí mismo, yo quiero tener placer. Por supuesto, si queremos hacer una definición somera de cada palabra, está un poquito complicado, porque fornicación podría ser relaciones sexuales antes del matrimonio, pero también podría ser toda inmoralidad sexual, de todo tipo. Impurezas, algunos intérpretes creen que se trata de una masturbación. Pasiones desordenadas sería la lujuria, malos deseos por ahí también. En resumidas cuentas, algunos piensan que toda esta lista, antes de avaricia, tiene que ver con deseos sexuales desordenados. Dirán, pero yo me salvo de estas. Entonces, eso no aplica a mi vida. Son ejemplos, no es todo. Pero el versículo 6 dice que los que practican tales cosas, esas mencionadas anteriormente, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre aquellos que, en resumidas cuentas, ¿qué cosa tienen? Cierta inmoralidad sexual de todo tipo, inmoralidad, o sea, como dijera otra Biblia, relaciones sexuales prohibidas y el amor al dinero. Versículo 7, en ese estado, dice, vivieron ustedes.
los cristianos de la antigüedad, ¿ya? En esa condición, no voy a decir que todos los cristianos de Colosas eran fornicarios, eran impuros, eran ávaros, pero lo que sí voy a decir es que eran pecadores. Eso sí, eran pecadores. En ese tiempo vivían así. Dirán, pero yo me salvo de esta lista de pecado. Versículo 8. Versículo 8. Pero ahora dejad también, o sea, además de esas desórdenes sexuales y de ese amor al dinero, dejen también, y ahí sí puede estar el pecado en lo que más tú caes: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis unos a otros. Habíamos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, etc. Puede estar ahí. ¿Se enojan? Yo también. El viernes confesaba a unos amigos que nos vemos después de como así, muchos meses, nos vemos en su casa y contando que una vez una de los familiares con su carro me pitó mientras yo iba con la bicicleta. Y no es un reclamo, sino ir recordando experiencias que ellos manejan, dicen, acelerado. Algunos respetan a los ciclistas, ya creo que casi no pasan de largo. Y yo le decía, cuando no ponen su luz direccional, de vez en cuando grito, ¡para tu luz! Porque para mí, que ando en la bicicleta y aunque no voy muy rápido, es peligroso que un carro no ponga su direccional. Ahora bien, ese es enojo. Y eso es ira. Debo hacer morir esas cosas. Yo. Ustedes, no sé. En lugar de todos esos pecados, versículo 10, ¿qué cosa dice? Hay que despojarnos, dice el versículo 9 y el versículo 10, revestidos del nuevo. El nuevo hombre, renovando el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni cita, ni libre, sino que Cristo es en el todo y en todos. ¿Significa esto? No hay distinción entre nosotros, hermanos. Cristo es todo, pero hay que renovarnos. Hoy en la Santa Cena, amados hermanos, quiero invitarlos a reflexionar sobre estos tres imperativos. Quizá el tercero no está muy claro, pero esos tres imperativos. Versículo 5, hacer morir lo terrenal de vosotros. Versículo 8, dejad otras cosas también que son terrenales. Y versículo 10, revestidos del nuevo hombre. Aunque la palabra hombre no aparece en el versículo 10, pero por elipsis, el versículo 9 está haciendo el contraste. En el versículo 9 dice, despojando del viejo hombre con sus hechos, y el versículo 10 dice, revestidos del nuevo. ¿Qué nuevo? Nuevo hombre, por elipsis. Elipsis, para los que no están entendiendo, es cuando una palabra se dice en la primera línea y en la segunda línea no se dice, pero está implícito. Está implícito. Entonces uno puede leer como si estuviese. ¿Ya? Eso generalmente funciona en poesía. Aquí no es poesía, pero podemos interpretar por elipsis. Entonces el tercer imperativo, aunque no está tan escrito como imperativo, es revestidos del nuevo hombre. Revestidos es ponerse la ropa. En Santa Cena, hoy quiero invitarlos a reflexionar cuál es mi condición como cristiano. Debo dejar las cosas malas, debo hacer morir lo terrenal en mí y debo revestirme de lo bueno, del hombre nuevo, día a día.
Uno de los requisitos que ponemos en esta iglesia, en la mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo, es para tomar la Santa Cena debes estar en plena comunión con Dios. Ese es uno de los requisitos. El primer requisito para los que son nuevos es haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. El segundo requisito es haber sido bautizado en agua previo arrepentimiento. Eso significa que en nuestra iglesia no aceptamos un bautismo de niños. ¿Ya? En otras iglesias sí, pero en esta iglesia no. En iglesias hermanas tampoco. Solamente aceptamos bautizo que se haya hecho previo arrepentimiento. Y el tercer requisito es estar en plena comunión. Si no reúnes este requisito, por más que tengas los dos anteriores, no puedes tomar la Santa Cena. Y aquí está diciendo este texto, santificación, santificación. Así que, ¿quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Los que día a día están haciendo morir lo terrenal en su vida, los que día a día están dejando esas cosas malas, de los que día a día se están revistiendo del nuevo hombre. Y los que van a tomar la Santa Cena hoy, lo más probable es que hoy no están cumpliendo uno de los requisitos. Debemos agradecer a Dios, porque el cumplir el tercer requisito no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios, es con su ayuda. El apóstol Pablo va a decir en los últimos versículos del capítulo 7, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios. Por ayuda que nos da Dios es que podemos decir, yo estoy haciendo morir lo terrenal, estoy dejando de hacer cosas malas, estoy revistiéndome. Nadie crea de que por sus propias fuerzas lo hace, es porque Dios le está ayudando. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por hoy. Hoy es un domingo previo, Señor, a ya 2 domingos donde se celebra Semana Santa, que muchas iglesias se están preparando para esa festividad. Algunos para recordar el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz y otros para recordar su victoria. A otros en otras religiones están absteniéndose de ciertas comidas. Pero Señor, nosotros día a día queremos abstenernos del pecado, día a día. Queremos día a día recordar tu muerte, la muerte de Jesucristo. Día a día recordar su victoria sobre la muerte. Señor, en esta mañana, reflexionando en este pasaje de Colosenses, nos dices que debemos dejar morir lo terrenal. Nos dices que debemos dejar de hacer cosas malas. Nos dices que debemos revestirnos del nuevo hombre. Ayuda a tus hijos e hijas en esta congregación a hacerlo día a día, día a día. Vamos a tomar la Santa Cena hoy, Padre. Quiero pedirte, por favor, que en tu gracia y misericordia tú bendigas a cada uno que con corazón dispuesto está preparado para tomar la Santa Cena el día de hoy. Bendice sus vidas, Señor. Bendice a cada uno. Recordamos, Señor, que el pan representa el cuerpo de nuestro Salvador y la copa, la sangre de nuestro Salvador, que es derramado para perdón de pecados. Y estamos hoy aquí para tomar la Santa Cena en gratitud. Santifícanos, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Voy a pedir a los voluntarios, por favor, que tengan en su corazón el ayudar a repartir los elementos. Ahí tenemos a Gustavo, falta uno. Amén.
Muchas gracias a los hermanos que ayudaron, a su hermano Raúl por la música. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice los versículos 23 y 24 que habla del pan. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿No tenemos el pan? Bueno, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Tenemos una copa, podemos participar. Puesto de pie, por favor, para el versículo 26. Y leamos todos juntos. Dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que tu gracia bendiga a cada uno de los asistentes del culto de hoy. Tú conoces, Señor, su vida, nombre por nombre. Tú conoces, Señor, qué situación de vida tienen, sus preocupaciones, sus problemas, esos temores, frustraciones, dolores, también expectativas, sueños. Tú los conoces, Señor. Algunos de tus hijos vienen quizá por costumbre, porque hoy es domingo y debo estar acá. Pero hay otros que vienen vienen con una necesidad. Vienen aquí a orar, a pedirte por esas preocupaciones, esa enfermedad, esas luchas. Escúchalo, Señor. Escúchalo. Tu Espíritu Santo los siga allí, tocando sus corazones, convenciéndoles de pecado, justicia, juicio, que dándoles fuerza, esperanza. Tu Señor, ayúdanos a encontrar solución a esos problemas. Guía sus pasos. Sánalos. Instrúyelos en tus caminos, Señor. Pedirte por favor también que bendigas la prédica y las enseñanzas que vienen a continuación. Y que cada uno de tus hijos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, regresen a casa hoy bendecidos. Oramos en Jesucristo. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, los vasitos con mucho cuidado, por favor. Hermano Víctor, hasta luego. Bueno, voy a pedir a los maestros de escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños, mientras que los adultos nos quedamos aquí en la sala principal para la exposición de la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, antes que nada quiero saludarles y decirles que me encuentro muy gozoso de estar aquí nuevamente en la casa del Señor para poder exponer su palabra, ya que por motivos de trabajo no había podido estar con ustedes los últimos 2 domingos, y agradezco a Dios y a la vida de mi hermano Ander, quien se hizo cargo de todas las predicaciones, la exposición de la Santa Cena y también del discipulado. Gracias, Ander, que el Señor te siga usando, te siga dando la sabiduría para poder seguir siendo de bendición para la iglesia y también a las otras iglesias donde vas a predicar, ¿verdad, hermano? Que el Señor te lleve con bien. Bueno, hermanos, me gozo al estar aquí. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y bueno, como ustedes saben, volvemos a la serie expositiva del Evangelio de Marcos.
Hermanos, llevamos casi 2 años exponiendo este texto y hemos llegado casi a la parte final del Evangelio de Marcos. Por favor, busquen sus Biblias en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. En esta mañana vamos a exponer del versículo 12 al versículo 19, aunque a mi hermano Mauricio le pedí de favor que leyera desde el versículo 1, porque lo de la entrada triunfal a Jerusalén lo vimos en el mes de noviembre del mes de diciembre del año pasado. No, perdón, desde el mes de noviembre. Entonces, hermanos, ya tiene algunos meses que vimos este pasaje, y por eso le dije a mi hermano que lo leyéramos para que trajéramos a memoria, porque está muy relacionado lo de la entrada triunfal con lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Por favor, Marcos capítulo 11, del versículo 12 al versículo 19. Yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Mis hermanos, ustedes recuerdan, ya hemos visto casi todo el Evangelio de Marcos, y aquí hemos llegado a la última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan el capítulo 11, el versículo 1 hasta el 11, vimos la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús entra a la ciudad montado en un asno pollino, y todas las personas comienzan a gritarle: Hosana al que viene en el nombre de David, Hosana en las alturas. Y hermanos, todo esto parecía como que la nación estaba recibiendo al Señor Jesucristo como el Mesías y Rey. Pero 4 días después, esas mismas personas que gritaban Hosana al Hijo de David, iban a pedir que le crucificaran. Y luego, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, ustedes leen el Evangelio de Lucas, dice el Señor que después de recibir toda esa ovación, dice que por la noche Él lloró por la ciudad de Jerusalén. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise traerte hacia mí como trae la gallina sus polluelos. El Señor sabía que toda esa expresión religiosa era nada más que hipocresía, o era totalmente vacía. Ahora, mis hermanos, quiero que recuerden que esto de la entrada triunfal a Jerusalén fue un domingo por la mañana. Y esto que estamos leyendo hoy es el lunes por la madrugada, el primer texto del versículo 12. Vamos, por favor, en esta mañana vamos a meditar en el tema titulado La maldición de la religión sin fruto. La maldición de la religión sin fruto. Hermanos, ¿y qué vemos primero? Punto número 1, lo encontramos del versículo 12 al versículo 14, y es que vemos a Jesús maldiciendo un árbol de higueras.
Punto número 1, vemos a Jesús maldiciendo un árbol de higueras o de higos. Vamos a ver qué dice el texto, versículo 12. Al día siguiente, o sea, domingo por la mañana, lunes por la mañana, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Hermanos, nuestro Señor era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los textos, en los discipulados, que el Señor lloró, que el Señor se cansó, y aquí el texto de Marcos nos está diciendo que el Señor tuvo hambre. Y más o menos dicen los que saben mucho acerca de esto, que cuando Jesús se levantó de Betania y fue camino a Jerusalén, eran como entre las 5 o 6 de la mañana. El Señor se levantó muy temprano y en esas horas el Señor tuvo hambre, experimentó hambre. Yo me imagino al Señor que se levanta de camino y tiene hambre, y luego dice el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, dice el Evangelio de Marcos. Miren, hermanos, este árbol de higuera se encontraba en el camino, y por supuesto que no pertenecía a nadie, no tenía ningún dueño, estaba por el camino. Este árbol de los higos, mis hermanos, eran grandemente apreciados en los tiempos bíblicos, al grado, mis hermanos, que eran grandemente comestibles por la población. Miren, los árboles de higueras dan 2 cosechas al año. La primera y la más importante la dan entre junio a septiembre, cuando se dan los higos. Imagínense una rama como si fuera de un mango, ¿verdad? Y está dando el mango, pero cuando se termina en el mes de septiembre de madurar, comienzan a salir pequeños higos que no alcanzan a madurar por el frío que se experimentan en las tierras bíblicas. Entonces pasa hasta el otro año, y cuando se termina el frío comienza a madurar. Pero por el frío y otras inclemencias del tiempo ya no crece como los higos, sino que se le llaman brevas, y los árabes lo llaman tash, y es más pequeño que el higo, pero se llaman brevas. Entonces, cuando estamos viendo esto aquí, era el mes de abril, el mes de la Pascua. Entonces ese árbol de higueras no tenía higos, pero tal vez tenía brevas. Entonces el Señor lo vio hermoso, lo vio frondoso y tenía hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Fue a ver qué era lo que tenía, pero dice que el Señor no encontró nada. Mis hermanos, Jesús tenía hambre y quería encontrar unas brevas para saciar su hambre. Pero ¿qué pasó? En el versículo 14 vamos a ver que Jesús reacciona de una manera inusual. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hermanos, y luego el texto va a decir en Marcos capítulo 11, versículo 20 al 22, vamos a un poco más adelante. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Noten, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que esta reacción de Jesús fue un berrinche porque no pudo saciar su hambre? ¿Será que Jesús el hambre lo sacó de control y actuó de una manera totalmente desordenada? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros recordamos, el Señor era muy paciente con los enfermos, era muy tierno con los niños, platicaba con las mujeres que no eran de una buena reputación para aquellos tiempos. ¿Cómo es que ahora el Señor a una higuera que no es una persona, sino que es simplemente un árbol, cómo es posible que a esta higuera el Señor le maldijera? ¿Será que el hambre hizo perder el control a nuestro Salvador? La respuesta es un rotundo no.
¿Y qué estaba haciendo el Señor? Bueno, lo que el Señor estaba haciendo, escúchenme bien, estaba a punto de darle una lección a sus discípulos y a nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la higuera en el Antiguo Testamento era muy usada por los profetas para simbolizar la maldición o la bendición del pueblo. Y el Señor, mis hermanos, eso tú lo puedes constatar en Oseas capítulo 9, versículo 10, Joel capítulo 1, versículos 7 y 12, Jeremías 8, versículo 13, cuando el Señor dice: cuando ustedes sean como una higuera que tiene mucho fruto, era bendición. Pero cuando decía, ustedes son una higuera sin fruto, significaba que sí, habían sido maldecidos. Entonces, mis hermanos, el Señor lo que estaba haciendo era una parábola profética de lo que iba a pasar con la nación de Israel. Y aquí hay algo más curioso todavía. ¿Saben cuántos años se tarda una higuera para comenzar a dar frutos? 3 años. 3 años. ¿Cuánto tiempo de ministerio hizo el Señor Jesucristo en la nación de Israel? 3 años, mis hermanos. Ahora, yo les pregunto, ¿será esto casualidad o fue un mero berrinche del Señor? Bueno, para que veamos que no fue algo que el Señor perdió el control, vamos a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, donde el Señor habla de la nación de Israel tomando como figura un árbol de higos. Lucas 13, del 6 al 9, dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Lo mismo que le pasó a él en aquella mañana. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! Y dice el Señor: ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si viene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. En pocas palabras, mis hermanos, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos y a la nación que el juicio de Dios había llegado. Porque la paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite. El Señor durante 3 años había predicado por la nación y había hablado y había hecho cosas que solo el Mesías podía hacer. ¿Y qué había hecho la nación de Israel? ¿Será que habían obedecido y se habían arrepentido? No, habían sido rebeldes, se habían endurecido sus corazones. Hermanos, tan solo un día anterior, unas horas antes, le habían recibido con palmas, con cantos, pero todo era falso, mis hermanos. La nación de Israel prometía mucho en su apariencia religiosa, pero no tenía nada, no tenía ningún fruto, porque era muy parecido a ese árbol de higuera que el Señor había maldecido. En pocas palabras, hasta el día de hoy, mis hermanos, si ustedes ven a la nación de Israel, ellos son muy religiosos. Ellos se visten de negro, ellos no se cortan ciertas partes del cabello, comen todo en kosher, hablan de todo hebreo, y ellos piensan que son los únicos elegidos de Dios. Todo es religión, todo es externo, mis hermanos. Pero el Señor nos da a entender, y Él mismo dice que toda religiosidad a Él no le sirve. Porque ¿qué es la religión? ¿Qué es la religiosidad o qué es la religión, hermanos? Es el acto del hombre en sus propias fuerzas para acercarse a Dios. Mientras que Dios ya ha puesto el camino en Jesucristo para tener una relación con nuestro Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Los buenos árboles, ¿por qué se conocen? ¿Por sus frutos o por el follaje? ¿Qué creen ustedes? Por sus frutos, mis hermanos. El Señor mismo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por supuesto que no.
Hermano, el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto, no por la apariencia. Y este árbol de higuera tenía una hermosa apariencia, al igual que la nación de Israel, pero no tenía ningún fruto delante del Señor. Hermanos, el juicio de Dios había llegado, como Juan se los había anticipado 3 años después, ahí mismo en Mateo capítulo 3, del versículo 7 al 10. Escuchen la acusación de Juan contra los religiosos, contra los líderes religiosos de aquel tiempo. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10 dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, de los sacerdotes, venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y escuchen: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. ¿Dónde, mis hermanos? En el fuego. Hermanos, el juicio de Dios había llegado. Lo que Juan había profetizado 3 años después, el Señor en esa semana de su pasión estaba por llevarlo a cabo dentro de la nación de Israel. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿será que solo la nación de Israel no tiene frutos delante de Dios? ¿Será que la iglesia cristiana del siglo XXI somos igual o peores que ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿O somos mejores? ¿Qué creen? Somos igual o peores que la nación de Israel, mis hermanos. Somos igual o peores. Y hermanos, esto quiero hacer una advertencia clara sobre nuestras propias vidas. Nosotros como iglesia o nosotros como cristianos muchas veces somos como ese árbol de higuera. Nos vemos hermosos a lo lejos, nos cambiamos bien religiosamente para venir a la iglesia, hablamos correctamente, puro religiosamente, pero no tenemos una pizca de amor y de fruto por amor al prójimo. Ni un solo fruto digno de arrepentimiento delante de Dios. Y cuando Juan dijo que el hacha estaba puesta a todos los árboles que no daban fruto, no solo se estaba refiriendo a la nación de Israel, también se refiere a todos nosotros que nos acercamos al Señor hoy, 21 siglos después. La advertencia también es para nosotros, mis hermanos. Ahora alguien aquí puede decir: hermano, pero no una vez salvo, siempre salvo. Sí, pero el que es salvo da fruto. Y el que no es salvo no da fruto. Y para que me entiendan, mis hermanos, los cristianos también corremos el mismo peligro que la nación de Israel. ¿No me crees? Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor dice las palabras más duras y que por siglos han hecho temblar a los cristianos. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Escucha: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten que no está hablando de un Mateo. Noten que no está hablando de alguien que no tiene una vida religiosa. No está hablando de alguien que está perdiendo el tiempo dentro de las filas del cristianismo. Miren, hermanos, en el libro de Apocalipsis dice que ojalá fueras frío o caliente, pero no seas tibio. Bueno, ahí habla sobre otras cuestiones, pero yo quiero decirles algo, mi hermano. Si tú eres un cristiano light, ¿verdad?, que a todo el mundo le dices que sí, lo adoptas, y abres la puerta en tu casa, en tu vida, en tu esposa, en tus hijos, puede ser que no seas cristiano. Puede ser que nunca hayas nacido de nuevo y solamente estás viniendo a perder el tiempo en este lugar. Hermano, hermana,
Es tiempo de que comencemos a tomar en serio nuestro llamado para la gloria de Dios. Porque no todo el que le dice Señor, Señor será salvo. Y eso no significa, y vuelvo a repetir, el salvo, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, da fruto. Pero el que no ha nacido de nuevo no da fruto. ¿Y quién conoce mejor nuestras vidas que Dios y nosotros mismos? Yo no te conozco cómo actúas en tu casa. Yo no sé la amargura que tienes en tu corazón. Sí lo puedo ver tu carota. Pero mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo vives realmente. Yo no sé. Pero sí quiero decir algo, hermanos, para nosotros mismos hoy. Hermanos, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. No creamos que por venir a la iglesia los domingos y cantar y ofrendar y participar de la Santa Cena vamos directo al cielo. Podemos ser falsos cristianos. Podemos ser falsos cristianos. Sigue diciendo, escuchen, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Noten, con esa declaración el Señor está diciendo que todos estos que cantan bien, que hacen esto y aquello, que solamente tienen apariencia de religión, pero verdaderamente el Señor no les conoce, no son sus hijos. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, mi hermana, que vienes cada domingo, que te dices creyente, pero nada más no das una en tu vida cristiana, es tiempo que nos analicemos. Es tiempo que nosotros digamos, ¿soy o no soy? Porque muchos de nosotros, muchos vienen como mis hijos, porque los traemos, porque los traen por costumbre. ¿Por qué dirán? Pero verdaderamente lo sientes dentro de ti. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? Él hará que tú y yo tengamos frutos dignos de arrepentimiento. 2, para demostrar que el Señor estaba hablando proféticamente y dándoles una lección a los discípulos y a nosotros, vamos a ver que el punto número 2 de esta historia, versículo 15 al 19, punto número 2, Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. Bueno, vamos a leer el versículo 15, dice así, Marcos capítulo 11, versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén, esto ya fue unas 2-3 horas después, antes del mediodía. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Hermanos, yo quiero contarles algo, decirles algo, porque para nosotros hoy en el siglo XXI, cristianos de Occidente, nosotros no nos imaginamos lo que representaba el templo para la nación de Israel. Quiero decirles algo, contarles esto. El templo para los israelitas, mis hermanos, representaba muchas cosas. Una de ellas representaba la presencia de Dios en ese lugar. 2, era un motivo de orgullo, de satisfacción, de decir, yo nací donde el Señor mora y nosotros somos el pueblo escogido. 3, les daba una gran seguridad nacional, porque hermanos, si Dios estaba allí, ¿quién iba a derrotar esa nación? ¿Quién iba a hacer destrozos si allí vivía el rey? ¿Verdad que nadie iba a entrar? Entonces ellos tenían seguridad nacional. Y finalmente ellos también gozaban de fama mundial. De fama mundial, porque venían, hermanos, muchas personas de los alrededores y aún de otros continentes, el africano, mis hermanos, para poder adorar en Jerusalén. Y aún algunos venían hasta de Europa, porque así dice el libro de los Hechos, que unas personas que habitaban en Europa, pero que tenían ascendencia asiática, pero estaban en ese lugar y venían y adoraban. Hermanos, entonces
El templo significaba la presencia de Dios, era motivo de orgullo, era seguridad nacional, les daba fama mundial, y el templo era el centro de la vida de la nación Israel. Para ellos, o sea, para los israelitas, todo estaba excelente. No había nada que quitarle ni nada que añadirle a la vida religiosa en el templo. Era un motivo de vanagloria. Aunque, mis hermanos, si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel y alguna vez han leído el libro de Ezequiel, Ezequiel les dijo algunos siglos atrás que Dios había ya abandonado ese lugar, el antiguo templo, y que sin Dios ese lugar no era más que una simple construcción y que cualquiera podía llegar y destruir. Dios les había demostrado que Él podía salir de ese lugar y que las naciones podían entrar y destruir todo como Babilonia lo había hecho, porque Él lo había permitido por causa de sus pecados. Yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. A través del templo ellos tenían fama mundial, a través del templo también tenían ganancias económicas inimaginables, como lo voy a demostrar en unos minutos más adelante. Y también se vanagloriaban que ellos tenían una relación personal con Dios. En pocas palabras, para decirlo como el buen mexicano, el templo era la gallina que ponía huevos de oro. Ahí había mucha fama, ahí había mucho comercio y por ende había mucho dinero, y las autoridades religiosas decían: no hay que moverle nada, todo está excelente, todo está bien. Pero Dios en la cara se dio cuenta que todo esto no era, tal vez para ellos sí era beneficioso, pero para Dios era una basura lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Y qué pasa? El Señor entra, versículos 15 y 16, y les hace un destrozo. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando en el templo, primeramente comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Pregunta del millón: ¿qué se compraba, qué se vendía y qué se compraba dentro del templo? Bueno, era en el gran atrio de los gentiles, porque si el templo estuviera de pie hoy, nosotros como gentiles no podíamos acceder, si no había un gran patio, mis hermanos, donde sí podían entrar de todas las naciones y estar allí cerca, para poder estar aunque sea lo más cerca de Dios. Así se tomaba en aquel tiempo. Bueno, estos hombres en el atrio de los gentiles vendían animales dentro del templo para hacer sacrificios. Vendían corderos, etcétera, lo que nosotros ya sabemos. Ahora, estos vendían y hacían toda clase de negocios, pero ¿saben cuál era el truco allí? Que los que vendían en el templo eran las mismas familias sacerdotales o personas que pagaban grandes impuestos para poder vender o estar en ese lugar. Pero ¿saben qué? Esto no era solo el problema, sino que el problema es que eran corruptos y abusivos. Un ejemplo: si una persona que estaba cerca de la nación, que no era israelita, decía: bueno, voy a llevar mi cordero desde mi casa porque allá me sale muy caro, ¿verdad? Entonces él tomaba el cordero y lo llevaba, y al entrar en ese lugar se lo daba al sacerdote, y como el sacerdote ya estaba metido en el negocio, lo revisaba y decía: no pasa, no sirve, ve a comprarlo allá. Todo era un negocio, hermanos. No crean que la iglesia del siglo XXI es primerito. No, esto ha sido siempre, hermanos, siempre. Pero no solo eso, mis hermanos, no les bastaba con que los animales de fuera no pasaban las exhaustivas inspecciones de los sacerdotes, sino, mis hermanos, que también transaban a la gente con el cambio de moneda. Dice Flavio Josefo, un historiador judío, que en aquellos días, cuando era la Pascua, se triplicaba o cuadruplicaba las personas que estaban en Jerusalén. Dice Flavio Josefo que en una Pascua se llegaron a sacrificar 250,000 corderos. ¿Tú sabes lo que es todos esos animales en un lugar? Las heces, el pipí, el ruido, era un mercado.
Imaginemos la magnitud del negocio que había en ese lugar. Pero no conforme con eso, los ladrones todavía hacían cambio a la moneda israelita cobrando más impuestos. Un ejemplo, lo que hemos pasado a Guatemala, ¿verdad? Sabemos que hoy el quetzal vale más, 1.40, 1.60, pero imagínate que solo por ser cristiano y tener devoción te cobraran 2 pesos. Era lo que hacían en aquel lugar estando en el templo. No les bastaba, mis hermanos, solo con comprar un animal en ese lugar, sino que también los transaban con el cambio de moneda. Hermanos, y el Señor, al ver todo eso y conocer todo el trasfondo que había, por eso el Señor, cuando llega a ese lugar, nos corre a todos y le da vuelta a las mesas y hace un desastre, hermanos. En el Evangelio de Juan dice que con un látigo, un azote de cuerdas. Y lo más tremendo es que en el versículo 16 dice el Señor: y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. O sea, si tú ahorita compras delante de mi presencia, vas a ver quién soy. El Señor llegó a paralizar ese mercado, ese negocio que había en el templo de Dios. El texto no especifica cuánto tiempo el Señor les echó a perder el negocio. No dice, pero yo me imagino que no fue una reacción de unos cuantos minutos. Porque hasta los fariseos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Pues con qué autoridad. Él es Dios en la carne y Él conocía los motivos. Porque yo te puedo ver sentado en esta mañana hoy, tú me puedes ver predicando aquí, pero no conoces los motivos de mi corazón ni yo los tuyos, pero Dios sí. Y Él sabía que esa venta que estaba dentro del templo no era para apoyar la devoción de los gentiles hacia Dios, sino para timar el dinero que llevaban en sus bolsillos. Al igual que hoy se hace en las iglesias. Solamente están esperando a que las personas lleguen para timar el dinero que les cuesta ganar con el sudor de sus frentes. Mis hermanos, el Señor, y con esto vamos a terminar, versículo 17, el Señor les recrimina que habían olvidado el verdadero significado del templo. Versículo 17, dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor dijo en pocas palabras: yo hice esta casa para que se acercaran a mí, para que tuvieran comunión conmigo, no para que les robasen el dinero, no para que les mostraran una cara que no es. Hermanos, Dios quería tener comunión con los gentiles. Ellos estaban entorpeciendo, los israelitas y las autoridades estaban entorpeciendo el propósito de Dios, mientras que Dios los veía como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Ellos les veían con cara de signo de pesos. Ahí viene el dinero. Cristo les recrimina esta forma de proceder y los compara con ladrones que robaban y se metían a las cuevas. Dice el Señor: ustedes son ladrones, pero no se meten en cuevas, están aquí dentro del templo de Dios. Imagínense qué tremendo, hermano. Que te roben, que te sientas defraudado y robado en los atrios de Dios. Qué tremendo lo que siempre ha pasado. Pasó en el antiguo pacto, está pasando hoy en el nuevo pacto también. Hermanos, esta forma de decir que acaso no está escrito fue tomado de Isaías capítulo 56, versículos 6, 7 y de Jeremías capítulo 7, versículo 11. Pero yo quiero leer los dos textos y hablar un poco de lo que significa. Isaías 56, 7 dice así: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios está diciendo, siempre desde el antiguo pacto Dios había querido tener comunión con toda la humanidad. Y luego
en Jeremías capítulo 7, versículo 11. Si tú lo lees en tu casa detenidamente, vas a ver lo que dice. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y dice el Señor, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Pocas palabras, si ustedes lo leen en el contexto en sus casas, van a ver que el pueblo de Israel era charlataneado por los falsos maestros y le decían, mira, no va a haber destrucción porque aquí está el templo. Tenían esa falsa seguridad. Y ellos seguían viviendo mal, viviendo mal, viviendo mal, viviendo mal. Y Dios les dice, yo los estoy viendo. Yo los estoy viendo. Ustedes son ladrones. No crean que a mí me van a mentir. Hermanos, esto el Señor, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, a Dios le molestó tanto, hermanos, de verdad, que actuó de una manera muy fuerte, al grado de dar vuelta a las mesas, correr a todos. Yo no me imagino, hermanos, de verdad, hemos visto las imágenes en la Pasión de Cristo y todo, y se ve impactante, pero yo siempre le he dicho que, hermanos, en el texto se ve más crudamente lo que verdaderamente pasó, e imaginarlo, que el Señor enfrentó a todas aquellas personas, porque yo me imagino que al darle vuelta a los cambistas, ellos fueron y se quejaron con los líderes del templo, y el Señor tuvo una confrontación con ellos. No fue fácil para el Señor, pero por la autoridad que Él tenía siendo Dios, Él pudo enfrentar aquello. Mis hermanos, que no se nos olvide que Dios en la antigüedad estaba su templo, y ahora en el nuevo pacto Él le ha levantado las iglesias para tener comunión con su pueblo, para que nosotros nos podamos acercar a Él y tener comunión unos con otros, no para que los líderes los veamos como signos de pesos donde podamos robarle todo, no solamente el dinero, sino hasta la misma dignidad, porque todo eso se ha visto y se seguirá viendo tristemente dentro del pueblo de Dios. Yo quiero decirles algo, mis hermanos, que todo lo que el Señor pasó en su ministerio, limpiando el templo, ¿cuánta falta hace eso hoy en la casa de Dios? ¿Cuánta falta hace hoy en iglesias donde el domingo es el negocio para la familia pastoral o para los que más dan dinero dentro de la iglesia, verdad? Que ya venden esto, que ya venden el otro, pero no es para beneficio de la iglesia o de un ministerio, es para el beneficio de una sola persona. Y eso no está bien, hermanos. 6 enseñanzas que nos dejan este pasaje de las Escrituras en esta mañana. Número 1, que se puede tener una excelente apariencia religiosa delante de los hombres, pero no tener ningún fruto delante de Dios. 2, que se puede ser muy religioso o hasta líder, pero no ser conocido por Dios. Eso es algo tremendo, hermanos. 3, se puede estar dentro del templo de Dios, destruyendo la obra de Dios con malos actos que Él no aprueba. 4, que puedes tomar la actividad religiosa como un negocio, y eso lo vemos hoy en el siglo XXI. Tomar la vida religiosa como un negocio. 5, la paciencia de Dios tiene límites y el juicio va a llegar. 6, lo que para los hombres es sublime, para Dios muchas veces es nauseabundo. Y 7, Dios ha levantado sus iglesias para tener comunión con Él, no para ser usados como una servilleta que hoy sirve bien y después ya no sirve. Mis hermanos, roguemos a Dios que nosotros no nos convirtamos como esos fariseos hipócritas que creían que estaban excelentes delante de Dios, pero que verdaderamente ni siquiera eran conocidos por el Señor, y sobre todo le provocaban a ira sus nauseabundas acciones. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles a la palabra, a amar al prójimo y a vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado, nos has exhortado, nos has animado. Señor, te pido que nosotros no seamos religiosos hipócritas, sino, Señor, que verdaderamente tengamos devoción por ti, amor por las almas, para que nosotros podamos hacer acciones que te glorifiquen y que acerquen al prójimo a tu presencia dentro de tu casa de oración. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.